Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a una nueva edición de los Comu Opinólogos. Tenemos esta semana extraña, esta semana que nos deja con un sabor agrio. El tema más ligero que podríamos comentar ahora es el de la tormenta que tuvimos el día lunes. Antonio, ¿tú sentiste la tormenta? No, actually me la pasé durmiendo. Ya somos Eh, dos. sí, no, me das cuenta que mi sueño es tan profundo que ni los truenos me despiertan. Oh, vaya. Sí, yo también estaba o sea, yo estaba dormido y ya, pues, ¿no? Como si nada, me desperté en plan de 8:30, 9, y veo los memes. Y veo a Thor, veo a este pata de la película de Shark Boy y The Lava Girl. Shark Lava Girl, Sí, yo sí. me quedo como, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Todos Y, hablando, ¿no? Como nunca, todos despiertos desde las 6 de la mañana. Es como, ¿qué ajá, pasó? y es como, oh, me tengo que despertar más temprano. Sí, literalmente. El día en mi vida en que decido dormir hasta tarde y de la nada, literalmente el cielo se cae, manches. Y todos Ajá, esos memes, ¿no? Por primera vez hay rayos en Lima y los limeñitos, el cielo se cae, con el meme de Chicken Little. ajá. Es el No, mundo. el meme de James Franco con la cuerda en el cuello. Claro, las personas de la sierra diciendo que primera vez. Y para muchos, claro, es la primera vez, es algo normal. Vi por ahí que decían de que es un fenómeno que pasa cada 50 años más o menos. Y no Entonces, sí, sé. Ay, sí, sigue. o sea, vamos a tener que esperar hasta cuando tengamos 70 años más o menos para volver a ver truenos en Lima. Sí, pero el Tsunami dijo que en realidad se podría repetir de 24 a 36 horas, o sea, podríamos Ah, volverlo a escuchar mañana temprano o pasado mañana temprano. Pero más allá mm, de los rayos, no sé si sabías que en 1940, el 24 de mayo, hubo un terremoto de más de 7 grados en Lima y ujú, Callao. Entonces, ayer se cumplían, bueno, el lunes 24 se cumplían 81 años de ese terremoto. Entonces, uh, supuestamente antes de que haya un terremoto siempre hay un cambio abrupto de climático, ya sea por una lluvia súper fuerte, un solazo o una tormenta o algo, y ayer ujú. literalmente estuvieron los tres. Entonces, cuando yo me desperté era caos interno entre algunos de mis círculos de, uy, ya fue, se nos viene el cataclismo, ¿no? Que encima dicen que las placas de Nazca están esperando para lanzarnos todo encima. Sí, sí, se va a meter un cumbión por ahí y ya. Y nosotros por ahí vamos a estar saltando, sufriendo. Pero Ah, yo ya no sé qué más esperar, man. Ya hemos tenido pandemia de coronavirus, hemos tenido crisis política, crisis social, crisis económica, ahora tormenta de rayos. Falta que nos lance nuestro apocalipsis zombie y ya oficialmente la naturaleza ha hecho lo que quería con nosotros. sí, este planeta se le ha agarrado contra Perú, fijo. Sí. Y hablando de tenerle hacer una riña contra Perú, parece que los políticos, ¿no? Sobre todo los equipos técnicos que han debatido el día domingo, creo que tienen algo en contra de nosotros también. Porque, a ver, teníamos un debate técnico, ¿ok? Un debate en donde en teoría se tienen que presentar propuestas, pero, o sea, la propuesta neta, pura y dura. No empezar con el discurso político, que tu papá esto, que Cerrón el otro. Y eso es precisamente lo que hemos visto el domingo, ¿no? En vez de tal vez presentar un esbozo más elaborado de propuestas, hemos tenido más peleas, ¿no? De sobre todo boomers, boomers en la política que bueno, siguen con sus mañas y temas así. Claro, es una vez una imagen clara de que necesitamos jóvenes en política, pero no porque la gente de mayor edad no sepa hablar al respecto, sino porque ya hemos llegado a un punto en el que la gente de mayor edad que decide seguir metiéndose a política, ojo, los que deciden seguir metiéndose, son Ujú, personas que claramente no tienen la más mínima vocación al respecto. ujú, Y se deja ver en ese tipo de debates, ¿no? Este era supuestamente el primer debate del JN en el que nos íbamos a clarificar un poquito, todas las personas indecisas iban a tratar de inclinarse para uno de los dos lados. Y honestamente, por ahí leía varias personas que decían algo con lo que yo creo que estoy de acuerdo, que por un bando tenías una preparación técnica notoria, pero una desorganización completamente más notoria, y por otro lado podrían estar bien alineados y organizados con las ideas, pero era obvio que no se habían preparado para responder nada, ¿no? Entonces los combinabas y ninguno de los dos colindaba en los puntos con el otro, entonces el debate terminó siendo una chanfaina una vez más. ujú. Y
no sé, ya a este punto ya no estoy sorprendido por Perusalén, ya estoy acostumbrado a esto, a este tipo de desempeño político. Sí, es como este meme. Estaba mencionando mucho los memes hoy, pero es este meme de que dice que sale es sacado de Malcolm en el medio, me parece, ¿no? Y sale el payaso con uno de los hermanos y le dice, oye, niño, esto es política tercermundista, vota por alguien y lárgate. Entonces, estamos, creo que estamos tal cual en esa situación, ¿no? Simplemente elige K, el lapicito, o no votes o vota en blanco y lárgate. Sí, tal cual. Es, eh, respecto o sea, entrando un poco más al debate, se elaboraron 6 puntos, que son reformas del Estado, recuperación económica y reducción de la pobreza, salud y manejo de la pandemia, infraestructura, desarrollo regional y descentralización, seguridad ciudadana, orden y orden interno, y por último, protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, que en lo personal, el que me sacó más risas fue el último. Eh, si evaluamos un poco el desempeño, ¿no? que se ha tenido en cada uno de los puntos, creo que nos vamos a pasar todo el podcast hablando de eso, así que vamos a tratar de hacer un análisis así por encima, ¿no? Antonio, qué me podrías comentar del primer punto, que fue reforma del Estado? Bueno, el tema súper fuerte que se tocaba era el de la nueva constitución, ¿no? Una vez más, tenías al PL por ese lado, mientras que la naranjita hablaba sobre fortalecer todo lo que vendría a ser el sistema público que ya tenemos ahorita, ¿no? Ujú. Em, ya, o sea, siendo completamente honestos, siento que una vez más han sido dos bandejas de propuestas vacías, solamente Ujú. dichas para reforzar lo que ya se había estipulado como la posición del partido previamente, y sin Ujú. ninguna clase de sustento ni mayor elaboración, y que honestamente no va a llegar a nada una vez que empiece el gobierno de quien sea de ellos dos que gane. Y con esto me Ujú. refiero a que, o sea, es como que ya se estableció que que Perú Libre quiere una nueva constitución, y ya se estableció a supuestamente los fujimoristas como los salvadores del Estado, cosa que no creo que sea cierta para ninguno de los dos partidos, Ujú. porque, como dije, heroizarlos, no sé si esa palabra existe, pero volverlos héroes no es correcto. Este, la cosa es que creo que ambos jugaron a su favor en esta categoría. Fue como que, ya, tú me estás diciendo a mí que yo voy a ser un revolucionario del Estado y tú me estás diciendo a mí que yo voy a ser el que va a permanecer protegiendo el Estado como está, pero lo va a mejorar, lo va a volver más seguro. Entonces, vamos a simplemente repetir eso, pero con palabras más técnicas. Y creo que eso fue lo que hicieron. Lo que yo sí rescato, y creo que toda la sociedad peruana puede compartir conmigo esto, es de que Dina Boluarte nos sacó un chisme así, pero que, wow, parece que Fujimori un loquillo, ¿no? En su época de presidente, por ahí una trampa supuestamente. Yo le No, diría a Alberto, cuéntame eso y te quito un año ¿qué de pasa? tu, de, de ¿Qué tu pasó, prisión. manito? ¿Qué ¿Qué pasó? fue? No, ¿Qué no fue? supero las historias en Instagram de cuando termine este debate, Dina nos tiene que contar la chisma del amante. Era como Sí, que, no, ¿sabes qué? Hay que invitarla con unas copas y que se vaya de boca, ¿no? Que nos cuente. Eh, pero sí, yo creo que comparto contigo el hecho que en Reforma del Estado fue repetir lo que ya se nos viene diciendo desde hace tiempo. Yo creo que Patricia Juárez, que era la de Fuerza Popular, tal vez empezó un poco más con el tema de los tecnicismos, pero claramente le ganaron los nervios y quedó corta, ¿no? Donde creo que sí hubo un debate, bueno, no sé si un debate, pero por lo menos un intercambio, que tampoco sé si intercambio, hubo una clase, por así decirlo, es en la parte de recuperación económica y reducción de la pobreza, ¿no? Tuvimos a Juan Parí, que fue el primer presidente de la Comisión Lavajato, y creo que le debemos mucho a este personaje, creo que sí fue, el hecho de que Mauricio Mulder lo haya denunciado, yo creo que ya es un gol para ti, ¿no? Sabes que estás haciendo enemigos y Mauricio Mulder es considerado del bando de los malos, ¿no? Entonces es como, ya, por ahí fácil has hecho algo bien. Pero el tema es que se enfrentó a Luis Carranza Ugarte, que ha sido exministro de Economía 2 veces, y claramente estaba mucho más preparado que París, ¿no? París no salió del tema de criticar a la Constitución, eh, decir que quieren fortalecer el desarrollo de la economía nacional, y más allá de eso, creo que no elaboró más, ¿no? Mientras que Luis Carranza sí, sí, tal vez manejando mejor el tema, ¿no? Empezó a, sentó una base, creo sí, yo.
Ajá, Claro, porque tenías a Pari básicamente hablando, ¿Pari o Pari? Pari. París. Tenías a Pari hablando de la clásica, pues no, el modelo de los 90 que obviamente es el modelo de los fujimoristas, ha fregado al país. Y ahí rondaba, era Ujú, un baile de conga alrededor de esa idea. Pero por ujú, otro lado, su contraparte simplemente se le fue encima. O sea, brindó pilares, brindó bases, brindó programas. Es también un economista que cuando ha sido ministro ha sido reconocido como una de las mejores gestiones por el Banco Mundial. ujú. Entonces, ya era un poco obvio que iba a ser como que he was gonna get schooled. Entonces eso sí fue un toque interesante. Sí, Still, creo que siguieron saltando encima de cosas que ya se habían dicho, solo que a diferencia del primer punto, acá creo que Luisito sí supo. justificar, ¿no? Ajá, exacto. O sea, dijo lo mismo, pero le metió carne y de Ujú, alguna manera supo cómo defenderlo. Y igual de todas formas no creo que Parino se haya defendido. Creo que intentó hacerlo, solo que no se iba a poder comparar, pues. O sea, no en este aspecto en particular. ujú. Y algo eh, que me parece interesante es que, a ver, como no se mencionó el tema de las estatizaciones por parte de París, ¿no? Entonces creo que por ahí se guardaron. Luego, luego siguió salud y manejo de la pandemia, que aquí me parece, sí, mano al pecho, Hernando Ceballos le ganó a José Recoba. O sea, también, si bien no estuvo tan elaborado como el ex ministro de Economía, al menos estuvo mejor plantado, ¿no? Mientras que para mí José Recoba simplemente decía, ah, gestión ineficiente, gestión ineficiente. Mira, yo con el señor Recoba tengo el reparo de que dijo que el COVID-19 era un psicosocial. Ah, sí. Y solamente con eso, como profesional médico, quedas descartado para mí, porque si esa es la idea con la cual tú estás tratando de defender un punto tan importante como el salud y el manejo de la pandemia, dentro de un contexto en el cual el 90% de peruanos está inseguro sobre cómo su vida va a estar frente a la vacuna, frente al COVID, frente a la inmunización, frente a todo, Ujú, es como que no puedes ponerte en posición de Karen de Estados Unidos, man. Ya no puedes ser un ujú. mini Trump y decir, no, este es un psicosocial. No. Y encima en pleno debate ponerte, claro, como tú dices, en un ping-pong de básicamente, nah, tú lo hiciste mal y ahí muere. Es como que ya, dude, necesito sustento. Así que Sí. sí, acá se la doy a Perú Libre. Estoy también convencido de que ellos lo hicieron mejor en este tema en particular. Ujú, Igual, repito, que alguien, o sea, creo que ahí tú estás de acuerdo conmigo, que alguien o que consideremos que alguno de los dos partidos lo hizo mejor en un área o en otra, no quiere decir que consideremos que el área estuvo bien, o sea, ajá. en general el debate tuvo un bajo nivel, pero dentro de todo, dentro de esas áreas se pueden rescatar algunas personas que sí debatieron bien, ¿no? Independientemente de qué partido sea en el que pertenecen. Sí, sí, siempre hay que tratar de ser imparciales en este lado. Luego nos siguió la categoría de infraestructura, desarrollo regional y descentralización entre el ya conocido Carlos, aka Techito Bruce, y Andrés Alencastre. Que, a ver, yo creo que al señor Alencastre le faltó un poco, no sé si es por su ideología, pero me parece que le faltó un poco de visión al proponer esta especie de, ¿cómo lo llamó? Autoconstrucción, ¿no? Conversando con algunas personas que han estudiado arquitectura, la gran mayoría ha coincidido que el tema de autoconstrucción no solo genera más informalidad, sino que no te garantiza que la vivienda que se construya eh, sea sostenible, ¿no? Por su lado, Carlos Bruce, bueno, claramente tiene un recorrido amplio, ¿no? En el gobierno y se ha demostrado en su forma de debatir. Sus propuestas creo que por ahí me gustó que sí estuvieron bien ligadas con lo que mencionó el ex ministro de Economía, pero, o sea, yo creo que acá ganó Bruce, pero es como una victoria ácida. Leí por ahí un comentario que me gustó un montón en unas historias de Instagram de que Bruce en esta parte del debate se enfocó en hacer un tipo de política, no me acuerdo si es la palabra correcta, pero algo así como comentarista, que se basaba Ajá, en precisamente en darte la ilusión de que te estaban estructurando un super plan para que tú no te atrevas a criticarlo. Y creo que dentro de todo, o sea, independientemente de que esa haya sido o no su estrategia, es precisamente por lo que tú mencionas de que él ya tiene carrera en el Estado, que ya tiene su línea de trabajo ahí, que ha sabido cómo gestionar esto y cómo manejarlo y barajearlo, pues, ¿no?
Entonces creo que eso también lo posicionó por encima de Perú Libre y le dio el win, por decirlo así, a Techito, pero again, en este caso en particular no creo que haya sido un win tan alejado como en las dos categorías anteriores, ¿no? Acá creo que sí fue como que solo porque supo exponerlo mejor y porque tenía ya estaba recorrido, pues. Ujú. Sí, luego siguió Seguridad Ciudadana y Orden Interno, que acá sí creo que fue una victoria definitiva para Perú Libre. Avelino Guillén, que fue una persona clave para los juicios de Fujimori, y o sea, es una persona creo que la respeto más allá que esté en un partido con el que puedo o no tener simpatía, es ilustre, ¿no? Entonces, Rospogliosi, este tío creo que le faltó la visión que tiene Guillén, ¿no? Mientras que Guillén vio el tema de seguridad ciudadana como algo más sistemático, ¿no? Atacarlo desde donde se forma. Raspagliosi seguía con el tema de no más cárceles, no reforzar la policía, ¿no? Entonces como que quedó corto para mí. Sí, y eso era algo que leía mucho también que la gente criticaba, decir vamos a hacer más cárceles, más esto, más pistas, más casas, no soluciona nada. ¿Me entiendes? Tienes que tener el plan verdaderamente estructurado y tienes que saber hablar sobre cómo se va a lograr de una manera tangible, viable y válida para el país y para la realidad en la que nos encontramos, no solo de Lima, sino de todo el país, para que tu plan valga, ¿no? Y también tienes que tener credibilidad. Y creo que Rospigliosi no chequeó ninguna de esas casillas. Ujú. Entonces, claro, pues, se lo comieron vivo. Y una vez más cayó en lo que cayeron en las dos temáticas anteriores, Fujimorismo y Perú Libre respectivamente, Ujú. de dar la vuelta sobre el mismo punto y no saber justificar. Entonces, Así es. comunicacionalmente hablando, eso le quita la posibilidad de ganar acá y bueno, hasta este punto tendríamos, acá gana, en infraestructura básicamente ganaría, wait, no, perdón, en seguridad ganaría Perú Libre. Guillén, Y ujú, es claro, Perú Guillén de Perú Libre. Libre y tendríamos con salud con Perú Libre, infraestructura con bueno, no, perdón, con el Fujimorismo y las primeras dos categorías una especie de pseudo empate con la segunda empatando con el Fujimorismo, ¿no? Así que Ujú. llegamos a la última, tenemos 2-2 y un empate. ¿Cuál Sí, es la última, Dani? ¿Cuál fue la la última última, categoría de la que hablar? ¿Tu categoría favorita? la última fue protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, que la verdad para mí fueron un montón de chistes, ¿no? Primero, Hernando Guerra García por el Fujimorismo, después de criticarlo tanto, ahora está acá. Sí creo que sí justificó su alianza, me parece respetable por ahí. En fin, como que es libre de hacer eso, pero Ay, nano. no creo que haya dado propuestas así como, o sea, en verdad creo que las propuestas que se dieron por parte tanto de Nano como de Celeste Rosas, que Celeste Rosas, men, hace más silencios que yo, o sea, la señora al momento de hablar se daba pausas y es como esas personas de que, ¿crees que han Sí. terminado de hablar? Y tú vas a empezar a hablar y siguen. Y es como, ah, y nos dejó con una frase bastante memorable, ¿no? Recapacita, Nano, por favor. Es hora de recapacitar, amiguito, evalúa. Vete a la esquina y piensa en lo que hiciste. Por No, favor. yo no, te juro que sentía que estaba hablando con una persona que estaba high y que estaba tratando de hacerme esta charla cuando estás en pleno proceso de bajona, Ah, para sí. repensar mi vida y era como que no, no, amiga, Mano, no. piensa, piensa. Sí, y de ahí el pato, o sea, era, Piensa en lo que te dicen las cartas astrales. men, Dios mío, era. Ay, Dios. Es como que, creo que es Ojo, el periódico que atrás viene con chistes, que es el Chistojo. Ajá. Ya, era como leer dos secuencias del Chistojo seguidas, y una por Nanito y una por la Celeste, y era como que. Así que creo que por decencia pública, en esta categoría ni empate vamos a poner, o sea, nadie se va a llevar el win, No, 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 no. O porque sea, no, no, los ganadores fueron los televidentes por ese sí. intercambio de palabras y recapacita Nano, por favor. Esas joyitas que me van a servir para memes en el futuro que ustedes van a compartir en stickers por WhatsApp, ustedes ganaron esa etapa del debate, no ellos. Así Este, es. pero sí, nada, esas fueron las, ay Dios mío, esas fueron las 6 temáticas que se discutieron en el debate técnico del JN por parte de los dos equipos técnicos, valga la redundancia, de Perú Libre y de Fuerza Popular. En este caso, como ya les comentábamos, tenemos que tanto la primera como la última temática no tuvieron ganadores, mientras que las del medio se partieron dos con Perú Libre y dos con el Fujimorismo,
Ujú, pero igual, para hacer un sum up súper rápido, no creemos que verdaderamente ninguno haya destacado o brillado por sí mismo, más que todo han sido ganadas por temas técnicos especializados y demás. Em, pero dentro de eso, bueno, el debate terminó y nos dejó ya de por sí un sinsabor que se incrementó un poquito con un tema del cual también queríamos hablar brevemente, ¿no? Este, que fue el suceso que se dio en la noche del 23 de mayo y se descubrió el día lunes 24 de mayo en la zona del Braem, donde una vez más hubo el asesinato en este caso, 18 personas, reportes dicen 14 también, y nada, incluyendo entre ellos 2 niños que fueron calcinados con vida. Entonces, ha sido una situación que una vez más ha puesto en tensión al país, particularmente porque una vez más ha llegado a la centralista Lima y ahora los limeños de verdad están tomando conciencia de lo que está pasando, ¿no? Pero llega Dani en un punto muy fuerte que es justo a 2 semanas víspera de la segunda vuelta, ¿no? ujú, Y la razón por la cual les queríamos comentar esto era, más allá de poder tomar un análisis político al respecto, era de precisamente evitar eso. Comentar un poco de por qué creemos que no está bien politizar esta situación o usarla a favor de sus intereses propios y de su campaña para el candidato o candidata que ustedes apoyen. ujú. Entonces, no sé, Dani, si te gustaría empezar con esto. Sí, yo la verdad, sí me, y estoy ahorita como celeste, yo sí Recapacita, me, Daniel, recapacita. sí me indigné bastante. En primer lugar, el hecho creo que es imperdonable, ¿no? Claro. Sabemos que la zona del Braem es una zona peligrosa y es una realidad de la que no siempre estamos conscientes. Creo que tal vez esto sea una oportunidad para darnos cuenta que todavía queda mucho trabajo que hacer respecto a la lucha contra estas cepas, ¿no? Más allá de eso, no me sorprende, te voy a ser sincero, que los políticos, tanto de Fuerza Popular como de Perú Libre, o como de otros partidos que también se han manifestado, Ujú, traten de culpar a, bueno, al otro bando, ¿no? Diciendo, ah, no, tú tienes vínculos con el Movadef, entonces tú los perdonas. Y por el otro lado es Keiko haciendo esta campaña de miedo. Me parece que, si bien lo espero de un político, porque sé que tiene ese objetivo de jugar esta guerra sucia, sí me molesta bastante que la sociedad, o sea, y acá hablo netamente de sociedad peruana, haya tomado juego en esto, ¿no? Podemos tener nuestras opiniones, pero no por eso nos da el derecho de agarrar y poner nuestro Facebook, Twitter, WhatsApp o donde sea, a difundir este tipo de contenido porque seguimos jugando el juego de los políticos, que ujú. tanto criticamos, ¿no? Yo he tenido en mis redes gente que sí ha compartido esto, y yo sí quisiera rescatar un comentario que le hice a una persona, ¿no? Le dice, men, gente ha muerto y seguimos jugando el mismo juego que los humoristas que tanto se critican, y con justa razón, ¿no? Se está usando esta tragedia como un instrumento político. Esto Ujú. es bajo y repudiable. Lo entiendo de un político porque sé que no tiene ética, pero de un ciudadano que lo critica, no puede caer en el mismo juego. Claro, y comparto completamente tu indignación ahí, que creo que se nota un montón en la forma en la que estás hablando, porque, gente, Dani nunca se pone serio a menos que de verdad la situación lo merite. Y es un poco entender que también cuando decimos que tenemos que empezar a darnos cuenta de las cosas y entender la gravedad de las situaciones, estamos hablando de nosotros, de las personas que tienen el privilegio de no tener que darse cuenta de estas cosas, el privilegio de no tener que tomar conciencia de lo que está pasando en el interior del país, el privilegio de poder vivir tranquilo, entre comillas, día a día y, valga la redundancia, en tus privilegios, sin tener la más mínima conciencia social de lo que está pasando en el Perú en general, ¿no? Y esto es algo bien importante porque estamos a punto de decidir en una segunda vuelta bien, bien, bien jalada de pelos quién nos va a gobernar por los próximos 5 años después de un periodo de inestabilidad completa de media década que nos ha casi tumbado, con una pandemia de salud pública encima, miles de personas muriendo a la semana y es bien importante que tomemos en cuenta que dentro de todo este tema de inseguridad e inestabilidad, hay un factor que no podemos perder y es el factor humano. Y cuando pasa uno de estos temas, uno de estos casos,
independientemente de quién pueda o no realistamente ser el responsable o la responsable y que nosotros creamos que puede haber sido o no, no es bajo ninguna circunstancia ética ni moralmente correcto que vengas a cogerlo para tu favor y menos para tu favor político. Es algo completamente egoísta, es algo completamente deplorable como tú muy bien lo pones. Y es algo que sí, que Ujú. esperaríamos de los políticos peruanos, pero que no por eso quiere decir que esté bien, porque no porque sepas que alguien es capaz de hacer este tipo de juego político o de colgarte de este tipo de noticias para promover sus propios intereses, no Ujú. por eso quiere decir que tengamos que normalizarlo y aceptar ese comportamiento, porque es algo completamente asqueroso y debería de ponernos en tela de juicio verdaderamente a quienes estamos decidiendo elegir, porque independientemente de que nos vayamos por Perú Libre, por Fuerza Popular o por alguno de estos dos porque el partido original por el que votamos los está apoyando o cual sea que sea tu decisión, no podemos cometer el error, y esto yo lo puse en redes sociales, en mis redes sociales también, no podemos cometer el error de ponernos a santificar candidatos ahorita bajo la tonta excusa de, no, pero es que el otro fue el culpable de esto. Porque Ujú. mientras tú estás tratando de utilizar estas muertes para beneficiar tu juego político, hay casi 2 decenas de familias que están llorando las muertes de sus familiares. Y 2 de estos Y que hasta familiares ahora han no sido tienen niños. respuesta, ¿no? Y De que quién ha hasta ahorita no sido. tienen respuesta. Exacto. Y que no ha sido el único caso, porque, o sea, este tipo de casos de asesinatos en el interior del país sin respuesta por cepas narcotraficantes o terroristas ha pasado un montón de veces a lo largo de los últimos años. Y solo Ujú. porque este se haya vuelto viral no quiere decir que haya sido el único caso aislado. Entonces, un poquito más de sensibilidad, 5 soles más de respeto con ellos también y un poquito más de conciencia ciudadana para al menos tener la decencia de informarte sobre lo que está pasando antes de dar una opinión y de entender qué es lo que se está dando en tu país, ¿no? Y Claro, y el hecho que no llegue o que tú no ujú, sepas de eso no quiere decir que no pasa. exacto. Entonces, es, hoy en si estas elecciones nos han enseñado algo, es de que, odio esta frase ya, pero sí, Perú no es Lima, ya sabemos que Perú no es Lima. Evidentemente hay regiones que tienen otros intereses, otros conflictos, y ponernos en un plan de que porque yo no me entero, donde no está pasando, fácil, esa zona está más tranquila, ¿no? Es seguir cayendo en este mismo juego centralista, ¿no? Que tanto se está criticando. Ujú, tal cual, es no reconocer una vez más, como les comentaba, el privilegio que tenemos. O Ujú. sea, tenemos privilegios y hay que aceptarlos. La gente que vive en Lima, incluso en otros departamentos, en zonas acomodadas, pero principalmente en Ujú. Lima, y principalmente en Lima metropolitana, y principalmente en los niveles, en los distritos de nivel socioeconómico A, B y C de Lima metropolitana. Son Ujú. las personas que, somos las personas que, porque hay que decirlo completamente, que usualmente en su día a día no pensarían en estos temas. Y que si los piensan van a tener uno que otro familiar Gil por ahí o amigo Gil por ahí que les va a decir, ah, socialista, porque te preocupas por lo que pasa en el interior del país. Pero no, es momento de que empecemos a tomar conciencia independientemente de a quién apoyemos de lo que está pasando en el país y de que verdaderamente tenemos que exigirle al gobierno, independientemente de quién lidere ese gobierno, que de verdad tomen acción y cartas en el asunto para evitar que lo que pasó hace 2 décadas se vuelva a dar y para evitar que volvamos a caer en una situación en la que lo que todavía se mantiene se vuelva mucho más generalizado. Porque estas cepas pequeñas tienen todo el potencial para volver a retomar el poder que tenían antes. Y eso es lo que tenemos que evitar. Esta clase de casos, este tipo de situaciones, de asesinatos, no sé si decir random o simplemente planificados, porque no tenemos ni idea de cuál estilo ha sido, pero en contra de una clase social, de un grupo social que obviamente es vulnerable, al que nadie le está prestando atención como deberían y por el que nadie en teoría está haciendo gran cosa por darle o el spotlight o la seguridad y protección que necesitan. Y eso ya Sí. cae en nosotros. Y cuando votas o votamos, es importante que tengamos en cuenta que no estamos decidiendo solo por nosotros, sino por el futuro de 30 millones de peruanos, dentro de los cuales están estas personas a las que nadie les da la mano. Y es importante tomar eso en cuenta, ¿no? Independientemente de que gane Keiko o de que gane Castillo, tenemos que saber que cada vez que estas violaciones de derechos humanos pasen y no se haga nada al respecto, es nuestro deber como ciudadanos ponernos las zapatillas y salir a marchar y reclamar que se haga algo al respecto. Porque no solamente porque no pase en Miraflores o en Barranco o en San Borja, quiere decir que no es importante. O sea, hay que ser un poquito más empáticos con este aspecto, Ujú. ¿no? Y dejar de utilizarlo a nuestro favor político y personal. Así es. Lamentamos, la verdad que lamentamos el hecho. Desafortunadamente creo que tenemos que dejar el podcast, bueno, o sea, este episodio del podcast en esta nota, ¿no? Un poco sombría, un poco desgarradora, pero eh,
es momento de reflexionar, ¿no? Sí, tal cual es. No, no queríamos cerrarlos en este aspecto en particular, pero sí creemos que era importante. Estuvimos hablando sobre hacer siempre un tema más suave, como siempre lo tocamos, y tratamos de un poco mencionarlo con lo de los rayos al comienzo, pero, pero sí creíamos que era importante cerrarla en esta nota de reflexión de, hey, despierta un poco, ¿no? Sí. Este, así que Bueno, nada, con eso dicho y cortando la parte sombría, en serio, nuestro más sentido pésame se extiende a las familias de las víctimas y al resto de gente escuchándonos, por más que sean pocos o muchos, por favor investiguen un poco, lean, infórmense, edúquense y eduquen. Lo mejor que les podemos, el mejor consejo que les podemos dar. Nada. Y con eso listo. dicho, no se olviden de vernos, de escucharnos el próximo martes, de vernos si es que nos quieren imaginar en sus cabezas, de escucharnos el próximo martes, como siempre, a la hora del almuerzo, para que los podamos acompañar en en su día a día, en su cocinada, en su almorzada, en su alimentada. Y esperamos que tengan una muy buena semana. Estamos a 2 semanas de una súper decisión, así que a tomarla con conciencia, ¿no? Y a investigar y informarnos.